Buen día. Han pasado 4 minutos desde las 11 de la mañana en este sábado 7 de octubre de 2017 y es momento propicio para iniciar una nueva emisión, la número 556 del programa del Defensor del Pueblo de Morón. Aquí estamos en los estudios de FM en Tránsito en Castelar, municipio de Morón, provincia de Buenos Aires, junto al Defensor del Pueblo, Abraham Gac, junto a Valeria Fernández, un servidor, Enrique Poyat. Hace posible nuestra comunicación Florencia Citelli acá en los estudios de FM en Tránsito, pero sobre todo la hacen posible ustedes, que han sintonizado sus receptores en el 93.9 de la frecuencia modulada o están conectados a través de internet desde cualquier lugar del planeta, porque ubicaron www.fmentránsito.org.ar o www.comunicacionsocial.org.ar. Cualquiera haya sido el modo en que hayan establecido esta comunicación, nosotros estamos muy reconocidos de que lo hayan hecho. Esperamos acompañarlos hasta el mediodía, como lo hacemos habitualmente todos los sábados desde hace 9 temporadas. Aquí, desde FM en Tránsito, en Castelar, municipio de Morón, provincia de Buenos Aires. Como habitualmente lo hacemos, comenzamos también con la palabra del Defensor del Pueblo, Abraham Leonardo Gac. Bueno, buenos días, vecinos, vecinas. Realmente hoy el tema, uno pensaba, ¿qué tema tocar en una semana? Y yo creo que con distintas facetas me parece que el tema de educación ocupa un lugar central, no solamente por la preocupación individual que podemos tener por los estudios de nuestros hijos, nietos, etcétera, o como país sabiendo de que la educación es un elemento absolutamente esencial para el desarrollo, para la renovación, para la modernización, actualización de la vida ciudadana ya a mediados, ya estamos cerca de la mitad del siglo XXI. Y voy a comenzar haciendo una especie de reseña, una reseña que de por sí marca cómo estamos centrados en el tema, pero me da la impresión que no se ha seguido un debate a fondo de cada una de las circunstancias que rodean la herramienta tan importante que es el de la educación. Obviamente, un caso importante, central, es el intento de modificar el plan de estudio de los 5º años de las escuelas oficiales nacionales, incorporando algunas variantes realmente que han generado una enorme discusión y yo diría un conflicto que se va a mantener mientras no se modifique los criterios con que se está encarando esta reforma. No cabe ninguna duda que un elemento central del conflicto está dada por la ignorancia de la comunidad sobre cuál es esta reforma, que por la naturaleza, la educación, es sumamente importante. No puede ser que se quiera instalar sin un debate previo, sin una discusión abierta, con todos los actores, donde el pueblo lógicamente es uno de ellos, pero no cabe ninguna duda que los estudiantes, los docentes, los no docentes, en fin, toda esta enorme familia que integran el sistema educativo del país, tenga que dar opinión y discutir. Y no solamente no se discute, sino que incluso se han conocido croquis del proyecto y no el proyecto en sí.
no sabemos quiénes han intervenido en su redacción, ni hemos escuchado sus voces explicativas en cuestiones que son sumamente importantes. Ya lo hemos señalado, que esta introducción de un 5º año de incorporación al trabajo por parte de la población que concurre a la escuela pública es como fijar ya una diferencia de élite, en el sentido de que quienes caen, como dijo el presidente de la Nación, en la educación pública, están condenados a los trabajos menos remunerados, menos especializados, y sobre todo no está previsto para ello una continuidad de educación superior. Me refiero a la universidad o terciarios de otro tipo. En cambio, en la escuela privada, donde se incorpora fuertemente no solamente una estrategia de bilingüe, no solamente comodidades acordes con la condición y el trabajo, entonces se genera lo que yo diría una escuela para pobres y una escuela para ricos. Eso ya es una crítica. La otra crítica importante o tema que la educación nos ha señalado es la reiterada presencia de una fuerza de represión dentro de las escuelas. Dentro de las escuelas, universidades, ya no yo diría casi sagrada circunstancia de que una fuerza armada no entra en una iglesia. Eso existía también con respecto y en virtud de la autonomía universitaria, no entraba la policía ni ninguno, que salvo que fuera obviamente llamada por las autoridades ante una circunstancia determinada. Y esto realmente se ha estado reiterando en distintos lugares del país, con una fuerza represiva única, casi diría, que es la gendarmería, que se ha ido convirtiendo en la herramienta de vigilancia, de control, de persecución, de prevención, con respecto a los aspectos de seguridad, porque es como ahora hay una ley que excluye la intervención de las Fuerzas Armadas en las cuestiones del interior del país, no cabe ninguna duda que la Gendarmería, que es una institución que tiene una formación y una conformación muy semejante a la de un militar, sea la encargada de estas circunstancias. Estos son aspectos que yo me inclino por señalar como aspectos negativos de la época en que estamos viviendo, que tienen caras, por otro lado, muy positivas, porque la reacción de los estudiantes, por encima de la propia de los docentes y no docentes, que también están afectados fuertemente, marcó un límite a estos proyectos para que corrieran libremente por los carriles que el gobierno le ha implantado. Y en medio ocurrió un episodio que ha tenido trascendencia, no sé a raíz de qué, porque no debería haberla tenido, que es un caso en un episodio en el Colegio Nacional de Buenos Aires, entre dos chicos, un varón de 18 años, 17 años, creo que 17 años menor de edad aún, y una chica, alumna, compañera de 14 años, generando de esa relación un verdadero escándalo que no debió ser tal, pero que en cambio tiene el aspecto positivo que la sociedad ha mostrado, y por parte de las autoridades vinculadas a la educación han demostrado, serenidad y comprensión de
los dos aspectos. El aspecto desde el punto de vista de la niña, que ha tenido trascendencia y ha salido a la luz simplemente porque ella misma también lo expresó usando las redes para manifestarlo. Pobrecita, unos 2 o 3 meses después de ocurrido el hecho. Y yo diría, y el pedido original de muchos sectores que pedían poco más o poco menos que la expulsión, uno podría decir, expulsarlo del país, como podía ser en la Edad Media o en el siglo XIX, al victimario, llamémoslos así, porque se le dio ese carácter a este chico. En cambio, la universidad tomó 2 decisiones que me parecen muy importantes y que revelan ya serenidad y actualidad sobre la realidad en la que tienen que vivir los docentes todos los días en la escuela. Este hecho que yo estoy comentando no es un hecho inusual en una escuela. Yo creo que aquellos que han pasado algunos años en una escuela se han encontrado en algún momento con un episodio de esta naturaleza. Bueno, la cuestión es que la universidad, a través de las más altas autoridades de la misma, han decidido 2 cosas. Primero, suspenderlo o alejarlo de las aulas por 3 meses al alumno, con el objetivo fundamental de que no existiera una posibilidad de reencuentro de las 2 partes en el trabajo en la escuela todos los días, cosa que obviamente me parece resulta muy satisfactorio como decisión, y al mismo tiempo tomó medidas para garantizar la formación del alumno suspendido, que durante 90 días no va a venir a clase, para que no pierda el año, pueda dar sus exámenes. Seguramente le significará complejidades, pues claramente inusual la circunstancia, pero de todos modos lo importante es que en definitiva no hubo expulsiones, no hubo sanciones colectivas, no hubo ninguna otra cuestión que la atención de un problema que yo creo que tiene mayor asiduidad en las escuelas de lo que se quiere decir y mostrar normalmente. De modo que en esta suma algebraica de hechos que tiene el sistema educativo en la actualidad en Argentina, ha tenido, digamos, una expresión generalizada como para sacar algunas conclusiones que yo estoy compartiendo con ustedes. Muy bien, enseguida regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También seguinos en Twitter, @Defensoría Morón. Regresamos con el programa del Defensor del Pueblo. 356, yo cometí un error cuando le pasé a Enrique. Y hoy estamos con un invitado, como siempre tenemos todos los sábados. Hoy estamos con Axel Lazari, antropólogo, docente universitario, investigador del CONICET, entre otras tantas cosas, pero sobre todo un especialista en el tema de la tierra de los pueblos originarios, digamos, de esta ley también que se ha estado tratando, y un investigador de todo el contexto social que eso implica, ¿no? Así que muy buenos días, Axel. Sí, buen día a todos y a la audiencia, gracias por invitarme. Bueno, un poco sabemos que hay toda esta semana la información de la prórroga de la ley, pero queríamos que nos cuentes un poco primero de qué se trata, digamos, todo digamos, qué es la tierra de los pueblos originarios, qué implica para ellos.
Ok. Es increíble que tengamos que empezar por ahí, ¿no? Que todavía estemos en los comienzos y por qué tienen derechos los que estaban antes que nosotros. Así es. Bueno, hoy tal vez tenemos la oportunidad de aclarar algunas cosas. Totalmente. Porque de todo lo que está pasando en los últimos 2-3 meses, en los que de repente el tema indígena ocupa las primeras planas y lamentablemente no en términos elogiosos. Claro. Lo que yo noto que incluso aquellas personas que tienen, vamos a decir, una simpatía o un interés, no tienen información básica. ¿Sí? Entonces, esto sí tiene que ver con problemas educativos, con cuestiones que no circulan, que son consideradas de secundaria importancia, etcétera. Pero volviendo a tu pregunta, la semana pasada todavía no se aprobó la ley, sino que hay media sanción del Senado, de la ley 26.160, digamos, no es una aprobación, sino una prórroga, ¿no? La ley original es del 2006 y cada 3 años, 4 años, no me acuerdo exactamente, se fue prorrogando y vencía la tercer prórroga ahora en 2007, en noviembre. Y bueno, dado todo esto que está pasando, hubo y sigue habiendo fuertes dudas acerca de si definitivamente se va a prorrogar o no. Sí. La prórroga, ¿para qué se prorroga? Claro, la ley tiene 2 partes, ¿no? Una que suspende los desalojos. Digamos que en la actual coyuntura es lo más importante, si se quiere, todos los procesos judiciales de desalojo que están vigentes en el país sobre tierras indígenas, territorios indígenas. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, los pueblos indígenas, las diversas comunidades ocupan tierras, poseen tierras por distintos mecanismos de 20, 30, 40 años, etcétera. Bueno, y muchas veces esas tierras están disputadas, no solamente por privados, sino también por el Estado también, ¿no? Son tierras fiscales. Entonces, lo que esa ley instituyó en 2006 fue suspender los desalojos. Ahora bien, la parte propositiva es ¿para qué los suspendemos? Claro. Para hacer un relevamiento y sacar, digamos, como se dice en la jerga, una foto de cuál es la situación territorial de los pueblos indígenas en Argentina. Entonces, eso implicaba que solamente el primer paso para un proceso de regularización. Y este es uno de los puntos débiles de la ley que aún así, cuando se prorrogue, no se va a resolver. Es decir... ¿Por qué nunca se hizo esa foto? No. La foto se hizo, o se está haciendo, se está revelando, para seguir con la metáfora. El tema es que la ley en sí misma no contempla el proceso de escrituración. Es como si a vos te sacaran un documento de identidad, te sacás la foto, te ponen tu nombre y demás, pero nunca te expiden el documento. Es decir, hay una falencia en cómo fue concebida la ley en sí misma, que tiene que ver con que no se cierra todo ese proceso. Se mapean los territorios, con todo un protocolo muy específico, que eso también tiene que ver con el por qué se fue demorando. Y después, claro, el INAI, que es el organismo del Estado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que está encargado de realizar eso, estamos hablando del Ejecutivo, entrega a las comunidades lo que se llaman carpetas técnicas, es decir, como un legajo, digamos, donde están los mapas, donde están las historias, donde están los integrantes de las comunidades, y le pone un sello, el sello del Estado. Pero eso no es una escritura. O sea, estamos en el mejor de los casos estamos en un limbo jurídico. Un reconocimiento de derechos. Es un reconocimimiento administrativo de derechos. O sea, es mejor que nada, pero no tiene ninguna validez. Pero legalmente la escritura la tiene otro, digamos. O no nadie. No la mantiene el conflicto. O mantiene el conflicto. Es decir, no se termina de cerrar. Ahora, muchas cosas que se dicen en la radio, en la televisión en los últimos tiempos que atacan este relevamiento que estaba contemplado en la ley, porque una cosa es la ley y otra cosa es el relevamiento que manda hacer. El encargado del relevamiento es el INAI. Esto comenzó en el 2007 aproximadamente, o sea, vamos para 10, 11 años, con mayor o menor carga presupuestaria. El tema es que una de las cosas que hay que contemplar, digamos, para hacer relevamiento es la participación indígena. Y cuando ellos lanzan ese relevamiento en 2007,
había, reconocidas por el Estado 700 comunidades indígenas. Ahora, a lo largo del proceso, comenzaron a ser reconocidas más comunidades. No porque, como dicen en un sentido cínico y para mal informar, inventaron comunidades. Las comunidades existen independientemente que las reconozca el Estado. Lo que se dio es un proceso de regularización, digamos así, de aparecer frente al Estado. Entonces, ¿qué pasa? Con un universo original de 700 comunidades, ellos, cuando diseñan este proceso, piensan, bueno, en 3-4 años terminamos. Resulta que ahora hay 1.500 comunidades. Si a esto le sumamos, o sea, el doble de comunidades, si a esto le sumamos el protocolo que es constitucional e incluso que está marcado por tratados internacionales que tienen validez nacional en el caso de Argentina, y que es la participación, eso implica un constante ida y vuelta. No es que alguien llegue a un inspector, como uno imagina un agrimensor, toma 4 medidas y ya está. Hay que reconocer territorios a partir de las tradicionalidades del uso. Es muy complejo este proceso. Entonces, en ese sentido, la ley se atrasó en sus resultados porque fueron demasiado optimistas quienes la diseñaron. Ahora bien, eso que se ve como algo negativo, lo tenemos que ver como positivo, porque fomentó la participación indígena. O sea, la gente ve un reconocimiento que hasta ahora no existía. Exactamente. Y sobre todo el hecho de que la gente empieza a tener conciencia que tiene un derecho territorial, y todo eso es muy difícil hacerlo. No es fácil, no es soplar y hacer botellas. No es simplemente, como decimos, la foto o 4 o 5 medidas. Tiene que ser consensuado con muchísimos actores, y acá viene el tema central. El Estado, la política indígena en Argentina, como muchas otras políticas, por ejemplo la educativa, está provincializada en algunos sentidos. No es una política totalmente federal. Entonces el Estado tiene que entrar en negociaciones con los gobiernos provinciales, donde hay demasiados intereses. Entonces todo esto es un gran galimatías, es un proceso político, técnico por una parte, pero político por la otra, y por eso se expande y por eso se tuvo que ir prorrogando la ley. Ahora, de todos modos, la realidad es que ha habido un avance, porque hasta no hace mucho no existían esas comunidades, no existían ni siquiera el reconocimiento de que tenían derechos ancestrales sobre determinadas, sobre determinado territorio. El problema que ahora se presenta es la discusión de qué territorio es, a qué sector. Serían propiedad comunes, ¿no? ¿Verdad? No son individuales. Exactamente, ese es otro tema que tengamos en cuenta que esa ley se hace post 2001-2002 en un estado de descalabro a nivel país, y que los procesos judiciales de desalojo no caían solo sobre los indígenas, sino sobre productores con mucho capital. Entonces, en ese sentido tiene un carácter de urgencia la ley. No era la mejor forma, digamos, de vamos a ver todas las variables. Otra de las cosas que quedó justamente en el tintero, como decía antes, es el proceso de escrituración, pero sería una propiedad comunitaria indígena. Ahora bien, esa figura legal todavía no está completamente legislada. Hay casos ad hoc en algunas provincias, y el proceso, digamos, de tratamiento legislativo de esa propiedad comunitaria indígena está parado, está suspendido. Entonces, son muchos factores que juegan a la vez, y es bueno que ustedes me den esta oportunidad de explicarlo sin ser... Sí. Yo no estoy aquí representando al INAI, soy un académico, pero a mí lo que me da un poco de entre, digamos, bronca y lástima, que todas estas cosas no se informan en los... No se hecho, no se detallan. De hecho, al revés, hay mucho estigma respecto de las comunidades hoy en los medios de comunicación. Hay como un rum todo el tiempo de que vienen a... O sea, de hecho hay algunas comunidades las tratan directamente de terroristas, porque también hay mucha confusión respecto de lo que es una nación de un pueblo originario con respecto a lo que es un país, digamos. Hay una mezcla de temas, y en todo esto se diluye el derecho ancestral de una tierra, digamos, previamente habitada, y que después fue en algunos casos vendida a privados. Sí, vos, Valeria, tocaste ahí muchísimos temas que está muy bien, porque me da la oportunidad de hacer algunas distinciones.
Primero empezando con el tema del estigma. Tenemos que partir de esa base, ¿no? Y tenemos que entender ese estigma, o estigma racial en última instancia, porque lo que está apareciendo es un racismo que nosotros consideramos, justamente por lo que comenta Abraham, de los avances, y de hecho hubo un avance en derechos y digamos en actualización de esos derechos. Creíamos que por eso ese racismo se iba diluyendo. Estábamos muy equivocados. Entonces esta es la primera alerta. Digamos, están los derechos y está pasando justamente esto, obviamente en cierta coyuntura política, porque para algunos es demasiado lo que se avanzó. Claro. ¿Sí? Entonces, eso por una parte. ¿Por qué el racismo anti-indio, vamos a ponerlo así? Esto nos remite a nuestra historia como americanos, no solamente como argentinos. A mí me parece más bien, por el contrario, lo que están en juego son intereses económicos de quienes pretenden tener también derechos sobre esas tierras. Me parece que ahí es donde se plantea. La sociedad civil. Todo lo demás me parece, digamos, es complementario. Es un argumento más que se utiliza, a mi juicio, para justificar la no entrega, realmente la no terminación del reconocimiento. Porque yo creo que a esta altura ninguno de nosotros, ningún ciudadano razonable, aunque sea levemente informado, no va a ignorar el origen de los distintos sectores, grupos con que se ha comenzado a habitar esta zona. Me refiero al continente. Entonces realmente ya no hay que discutir de que existieron antes que nosotros, todo el mundo sabemos. Y la discusión filosófica de quién es la propiedad también es una discusión que está en los hechos, está saldada. Nadie duda que son tierras que en su momento pertenecían a comunidades que fueron, de alguna manera, por las buenas o por las malas, fueron requeridas por intereses de tipo privado. Algunos les podrá decir que son propiedades estatales, digamos, propiedades de terrenos fiscales, pero en realidad esos terrenos fiscales están ahí porque responden también a intereses determinados que se han apoderado de los gobiernos, ¿no? Sin duda eso está, y está en el caso de algunos territorios específicos donde que tiene una potencialidad económica ligada a las industrias extractivas, porque tengamos en cuenta que hoy por hoy, si vemos la distribución de los territorios que están bajo reconocimiento, no están en Pergamino, no están en la Pampa Gringa, no. Estaban ahí hace 150 años. ¿Dónde están? Están en zonas marginales. ¿Qué pasa? Esas zonas marginales, con los procesos, digamos, de avance del capitalismo y nuevas tecnologías, etcétera, comenzaron a ser valorizadas en términos de su posible riqueza, desde el petróleo, el gas, el litio, etcétera, etcétera. Es decir, pero esos territorios habían sido olvidados, entre comillas, porque eran considerados marginales, y eso ahora cayó dentro de la órbita de valorización del capital, digamos, e implica justamente encontrarse con que ahí vive gente, y si vivieran gente que no puede reivindicarse como indígenas, eso se solucionaría muy rápido. O los indemnizan con muy poca plata, o los corren, o demás, y nadie se entera. Pero ahora existe en algunos casos, porque no en todos, existen en algunos territorios comunidades indígenas que reclaman que se les reconozcan los derechos especiales. Y ahí empieza la piedra en el zapato. Claro. Ahí es donde la cosa... De todas formas, yo creo que no es solamente un tema económico, o en todo caso se reproduce o se realimenta el tema económico con un tema, podríamos decir, cultural o simbólico. Y te voy a pedir, vamos a tener que ir a una breve pausa y vamos a retomar con esto de qué es el otro capital del racismo del que hablabas enseguida. Así vamos a la pausa y volvemos.
La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@morón.gov.ar. También búscanos en Facebook como Defensoría del Pueblo de Morón. Regresamos aquí en esta oportunidad charlando con Axel Lazari, antropólogo, como dijimos, antropólogo, docente universitario, investigador del CONICET, y estamos charlando sobre el conflicto de las tierras de los pueblos originarios, y nos hablaba un poco de que además de los intereses económicos también hay un factor de un racismo también que lleva muchos siglos, podríamos decir. Así es. Para resumirlo, hay... y que no se extiende solo a los pueblos originarios. No, por supuesto, pero en realidad podríamos decir que el modelo racista encuentra en el pueblo originario, digamos, su mayor intensidad, si se quiere. Lo que pasa que como justamente hay relativamente pocos indígenas comparado con otros países americanos, no tenemos constantemente, por lo menos en las grandes ciudades, la presencia. O sea, hay constante presencia, porque hay muchísimos indígenas que viven en el conurbano y en Capital Federal. Pero no es como, no está esta cosa de pensar lo indígena como que está entre nosotros, ¿no? Como en el caso de otros países como Bolivia, Ecuador, etcétera. Pero el tema del racismo contra los indios se remonta al hecho de la conquista española. Los conquistadores se ven superiores en la medida que conquistan y tienen éxito a aquellos que son conquistados. Básicamente indio, la categoría indio, todos sabemos que viene del famoso error de Colón, que bautiza así a las poblaciones que encuentra en el Caribe, creyendo que había llegado a la India en el sentido de Asia. Entonces, esa es la cuestión etimológica. Ahora, ¿qué significa indio en la mentalidad española colonial de la conquista? Es básicamente el nombre jurídico y coloquial también que se le da a las poblaciones vencidas, aquellas que tienen que pagar tributo, que tienen que ser encomendadas, que tienen que dar la mita, ¿se acuerdan de lo de los incas y también los diaguitas acá? Sí. Es decir, son esclavos, sirvientes, por su condición de vencidos. Las leyes, se habla de las leyes de Indias, ¿no? Que les dieron ciertos derechos a los indios y recortaron los de los encomenderos. Igual después de matar un montón. Por supuesto, pero a lo que voy es que es la idea de leyes de India. Entonces, la idea de indio engloba todas las diversidades culturales y poblacionales que había en América. Es una categoría jurídica para los españoles, ¿sí? Después eso, obviamente, se hace, digamos, vulgar, algo coloquial y demás, y pasa a tener esta categoría, este valor de estigma, ¿no? Junto también con negro y otros, que también entre una y otra a veces hay traspasos en cuanto al contenido, digamos, discriminatorio. Entonces, yo siento que esto no es solamente, sumado al problema económico que puede existir, que no siempre existe a veces en ese sentido, la idea es dar un ejemplo, un escarmiento, porque acá mal que mal hay un desafío de una categoría social disminuida, que fue objeto de un racismo que excede a la República Argentina y a la conquista del desierto, que viene de antes, y que de repente dicen: yo tengo derechos, y tengo derechos a la tierra, no simplemente a mi identidad, a una lengua o a una canción folclórica, no, a la tierra. Entonces acá hay que de alguna forma generar algún tipo de acción ejemplar para que, simbólica sobre todo, para que esto no siga imitándose. Claro. O poner un límite concretamente, ¿no? Obviamente, como esos límites no pueden ser puestos con la pura fuerza, aún así tenemos tenemos esa opción hoy, está clarísimo, con la gendarmería. Tiene que ser consensuado, dibujado, vamos a decir, presentado en su mejor cara para la opinión pública. Una de las formas de presentarlo es decir:
volviendo al caso mapuche, que es simplemente un caso, o ese caso concreto mapuche en Chubut, ¿qué es lo que se activa ahí? Los de terroristas, los de que son chilenos, que los ingleses están atrás de ellos. Cada una de estas estereotipos se puede rebatir históricamente, y en los últimos 30 años la antropología y la historiografía argentina ha redescubierto con una nueva mirada, digamos, las fuentes históricas, y todo esto puede ser probado desde el punto de vista documental, no simplemente porque uno tiene una simpatía y demás. Por ejemplo, un caso que se dice, los mapuche, el nombre mapuche no existe, digamos, históricamente, es un invento del siglo XX. No es así. Ya está en 1875, en la época de Ceballos, es decir, decían, no, eran los araucanos, no eran los mapuche. Lo que sucede es quién nombra a quién y cómo. Los araucanos, o araucanos, es un nombre impuesto por los españoles y después heredado por los criollos, digamos. Ahora, mapuche era, en algunas circunstancias, las formas en que ellos se llamaban a sí mismos. Claro. Entonces, eso no queda registrado en los tratados, en la fuente, porque ahí el español escribe araucanos, no les pregunta. Como lo nombró él. Claro. Y hay otro tema importante. Tenemos que tener en cuenta que cuando hay estos tratados, o incluso estas guerras y demás, tenemos un Estado, en ese caso un Estado dinástico, el Estado Borbón o lo que fuera, y después los Estados republicanos, que están luchando contra grupos étnicos que no tienen una formación estatal. Por lo tanto, no tienen esta idea de que somos todos parte de una nación-Estado. Es decir, son parte de una misma cultura, pero no está esta idea de los que los engloba a todos bajo un poder central. Por eso tampoco tiene a veces una palabra que los nombre a los diversos sectores que conforman una tribu o una nación en ese sentido. Entonces son cosas que cualquier historiador lo sabe en términos... Y ser historiador acá es importante, porque cualquiera pues. Acá, a ver, la gente cree que un historiador es alguien que lee simplemente cosas viejas y recorta y pega y básicamente proyecta sus categorías del presente al pasado. Ser historiador es un trabajo que implica discutir categorías, ver la historicidad de esas categorías. Mapuche no significa lo mismo hoy que en 1960, que en 1860. Implica desarmar una cantidad de prejuicios que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera es historiador, y tenemos una cantidad de historiadores, entre comillas, que hablan en los medios y que son académicos también, que simplemente recopilaron un poquito de acá, otro poquito, y hicieron un relato, y no, porque esto está en los documentos, pero no hay una crítica, lo que se llama una crítica de fuentes. Los historiadores profesionales hacen críticas de fuentes, no toman las cosas en su literalidad, ¿sí? Entonces, este es, entre comillas, los argumentos históricos de estos historiadores que de repente van a apoyar a algún periodista que ya tiene una idea preconcebida sobre el tema. Súper interesante. Tendríamos que hacer otro programa más, evidentemente, sobre este tema, porque nos queda... Parece que se da, no solamente da por quien está acompañándonos hoy, que tiene gran capacidad de comunicación, sino porque el tema es fundamental. Yo creo que es eso, sí, porque el tema es central. Yo creo que porque esto o termina en batallas poco menos convencidos, con muertos, con guerra, etcétera, o termina mediante acuerdos que se pueden lograr trabajosamente, desde luego, porque supongo que dentro de cada sector también hay conflictos y demás cosas, lo hemos visto en los COM y etcétera, de modo que realmente me parece que es un tema muy relevante, ¿no? Yo, si usted no tiene inconveniente, me gustaría volvernos a encontrar. A mí me encantaría, sí. Hoy no podemos seguir porque no tenemos tiempo, pero la verdad es que si fuera posible... Sí, yo quería,
muchas gracias, por supuesto, por la invitación, claro. Pero, digamos, acá yo no estoy solamente a título personal, sino que formo parte del Núcleo de Estudios de Pueblos Indígenas de la Universidad de San Martín. En ese sentido, voy a hacer extensiva eventualmente la invitación a mis colegas. Nos encantaría. Digamos, nos encantaría. Podemos ser varios, digamos, y lo tomamos más que como una responsabilidad nuestra. Nosotros hemos estado como académicos que nos dedicamos al tema indígena, que está poco visibilizado. De alguna forma también nosotros nos visibilizamos poco, porque no estamos con un tema de agenda, por decir femicidio. Entonces, como nadie hablaba de los indígenas, tampoco nosotros estábamos acostumbrados a tener un perfil demasiado bajo. Y ahora nos damos cuenta que tenemos que ser más proactivos, que tenemos que ocupar todos estos espacios y poner nuestro granito de arena contra todo este bloqueo, entre comillas, mediático que hay, para que la gente, el interesado, pueda seguir pensando de otro lugar. Y que haya pluralidad de voces y no siempre las mismas. Además hay muchas argumentaciones que no responden a intereses directos, sino simplemente responden a la ignorancia. Sí, totalmente. No hay mala fe, sino ignorancia. Perdón, pero te vamos a despedir, Axel. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Quedamos comprometidos, como dice Abraham y Enrique también, que a que volver a tenerte a vos o tener a alguno de tus colegas, que es interesante siempre escuchar otras voces. Muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Y como siempre en este tramo del programa tenemos la columna de Enrique Pochat, hoy intitulada Guevara. El próximo lunes se cumplen 50 años de la muerte de Ernesto Guevara de la Serna, el Che Guevara, en la localidad boliviana de La Higuera, el 9 de octubre de 1967. Ernesto Guevara había nacido en la ciudad argentina de Rosario el 14 de junio de 1928. Cursó la escuela primaria en Altagracia y en la ciudad de Córdoba cursó la escuela secundaria. El asma determinó en gran medida las características de su infancia. Limitó sus posibilidades de ir a la escuela, a la que recién ingresó cuando tenía 8 años, comenzando en segundo grado. Restringió sus posibilidades de hacer deporte, actividad que le apasionaba. A la vez su enfermedad le hizo un extraordinario lector, un gran aficionado al ajedrez y generó en él un fuerte espíritu de disciplina y autocontrol. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires. Luego de obtener el título de médico, emprendió viaje por diversos países de América Latina, en que tuvo oportunidad de establecer un contacto directo con los sectores sociales más relegados y explotados. En estos viajes, Ernesto Guevara avanzó en la definición de sus ideas y sentimientos sobre las graves desigualdades sociales latinoamericanas, el papel de los Estados Unidos y cuáles podrían ser las soluciones. La influencia del médico Hugo Pese fue importante, tanto por su visión influenciada por el pensador marxista peruano Carlos Mariátegui, que replanteaba el papel de los indígenas y campesinos en los cambios sociales de América Latina, como por ejemplo por el ejemplo personal de vida como médico dedicado a los problemas de salud de los pobres y marginados. En 1954, Guevara llegó a Guatemala, país en que el gobierno presidido por el coronel Jacobo Arbenz ponía en marcha una experiencia de reformas sociales y económicas. Guevara intentó trabajar como médico del Estado, pero las diversas gestiones nunca se concretaron y sus problemas económicos fueron muy serios. 6 meses después de su llegada, el gobierno de Arbenz fue derrocado por un golpe violento dirigido por el coronel Castillo Armas con apoyo de la Central de Inteligencia de América, la CIA. Guevara debió buscar asilo en la embajada argentina, que le tramitó el salvoconducto para viajar a México, y en este país conoció a Fidel Castro. Este le ofreció al Che, el nombre que le pusieron los cubanos por su origen argentino, unirse al movimiento 26 de julio como médico, y este aceptó inmediatamente. El grupo de revolucionarios cubanos que se preparó en México se trasladó a Cuba en el yate Granma en diciembre de 1955. La travesía fue penosa. El yate encalló, por lo que los rebeldes debieron dejar la mayor parte de las municiones, alimentos y medicinas en el barco. 3 días después, cuando todavía trataban de organizarse, el grupo fue emboscado por el ejército. Gran parte de los rebeldes murió en el combate, otros fueron ejecutados o detenidos.
El resto se dispersó y recién volvió a reunirse en Sierra Maestra el 21 de diciembre de ese año. Guevara fue herido en el cuello y fue rescatado para reorganizar un grupo de 8 hombres en situación desesperada por el hambre, la sed y la persecución del ejército. En Sierra Maestra, el Che Guevara actuó como médico y combatiente. A pesar de sufrir de fuertes ataques de asma, rápidamente se destacó por su valor temerario, su visión táctica y la capacidad de mando y de comunicación. En noviembre de 1958, luego de que la columna dirigida por Ernesto Guevara y Camilo Cienfuegos avanzara en el centro del territorio cubano, quedó libre el camino para atacar Santa Clara, cuarta ciudad de Cuba y último bastión del gobierno antes de La Habana. El dictador Fulgencio Batista fortificó Santa Clara enviando 2.000 soldados y un tren blindado. El 28 de diciembre comenzó el ataque de la columna de 280 guerrilleros. Batalla sangrienta que se extendió por toda la ciudad. Guevara había establecido que la prioridad de la batalla era el tren blindado, que fue finalmente tomado el 29 de diciembre por la tarde. Esa toma del tren blindado fue el hecho desencadenante de la caída de Batista. El dictador huyó de Cuba el 1 de enero de 1959 con sus familiares y varios funcionarios. En el gobierno revolucionario que se instauró bajo el mando de Fidel Castro, el Che Guevara fue designado ministro de Industria. En noviembre de 1960 inició un viaje de 2 meses por los países comunistas, Checoslovaquia, Unión Soviética, China, Corea, Alemania Democrática, como enviado especial del gobierno revolucionario cubano. También representó a Cuba en la conferencia de la Organización de Estados Americanos en Punta del Este, donde defendió la posición revolucionaria ante los representantes de los países americanos. Por la influencia del gobierno de los Estados Unidos, Cuba fue suspendida de la OEA. Casi todos los gobiernos de América rompieron relaciones con Cuba, sometida también a un bloqueo que aún hoy se mantiene por los Estados Unidos. Solo México y Chile se negaron a dar el paso de suspender las relaciones. A su regreso a Cuba, Ernesto Guevara fue designado presidente del Banco Central. Posteriormente representó a este gobierno ante el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, que había nacionalizado el Canal de Suez. La presencia de Guevara en África tuvo un nuevo capítulo en 1965, cuando comandó un grupo de combatientes cubanos en apoyo de los revolucionarios que combatían en la República del Congo. El Che Guevara siempre tuvo un pensamiento fuertemente internacionalista. No solo era partidario de que se abrieran nuevas experiencias guerrilleras en otra parte del mundo, sino que consideraba que solo generalizando la lucha armada en América Latina, Asia y África sería posible derrotar al imperialismo. Era el tiempo en que el ejército de los Estados Unidos libraba una guerra de agresión en Vietnam con centenares de miles de soldados y una colosal parafernalia armamentista. En ese contexto, Guevara expresó la necesidad de crear muchos Vietnam. El 8 de octubre de 1967, Ernesto Guevara fue herido en combate y apresado en la quebrada del Yuro, en Bolivia, junto a sus 2 compañeros combatientes. Estaba en esa guerrilla desde noviembre del año anterior. Lo llevaron a una escuela en La Higuera. El capitán de la unidad boliviana que lo capturó le aseguró que sería juzgado en una corte marcial, pero el alto mando encabezado por el presidente general René Barrientos dio la orden de fusilar a los detenidos lo más rápido posible. Un soldado boliviano ejecutó la orden el 9 de octubre de 1967, al día siguiente de su captura. El cadáver fue sepultado en un foso común en Valle Grande con el resto de los guerrilleros caídos en el combate de la quebrada del Yuro o asesinados en la escuela de La Higuera. 20 años después, en 1997, los cadáveres fueron encontrados e identificados y trasladados a Cuba. Escuchamos a Silvio Rodríguez, Fusil contra Fusil. El silencio de Montevideo, preparando un adiós, la palabra que se dirá
la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento azul y sobre la primera cruz despierta la verdad. Todo el mundo tercero va a enterrar su dolor con granizo de plomo hará su agujero de honor, su canción. Dejará el cuerpo de la vida allí, su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Cantará su luto de hombre y de animal, y en vez de lágrimas echar, con plomo llorará. Alzará al hombre de la tumba al sol, y el nombre se repartirá, fusil contra fusil, fusil contra fusil. Regresamos ya al final del programa del Defensor del Pueblo, porque son las 12, Enrique. Sí, es el momento entonces de terminar el programa, este servicio del Defensor del Pueblo de Morón, que se continúa, sin embargo, durante toda la semana en la sede de la Defensoría del Pueblo, en Bartolomé Mitre 877, en la ciudad de Morón. Allí el Defensor del Pueblo, Abraham Gac y su equipo de colaboradores, estaremos, como siempre, procurando hacerlo, desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, desde el lunes hasta el viernes, para atender de la mejor manera posible tu reclamo, tu denuncia, tu pedido de orientación, tu consulta, que también se pueden hacer llegar por teléfono a la línea gratuita del Defensor del Pueblo, 0800-666-0957, o por correo electrónico, defensor@defensoriamoron.gov.ar, defensor@defensoriamoron.gov.ar. La Defensoría del Pueblo de Morón tiene una página web, www.defensoriamoron.gov.ar, donde también hay un sector dedicado a reclamos. Ahí también se pueden hacer los reclamos y, por supuesto, al ingresar en esa página se encontrará información útil para el ciudadano, para la ciudadana que acuda, además de los programas de todas las semanas, durante la semana hábil, se suben estos programas para que aquel que se lo perdió o que quiera revivir esta conversación que tuvimos, por ejemplo, hoy con Axel, lo puede hacer. Muy bien. Y nosotros estaremos nuevamente el próximo sábado acá en los estudios de FM en Tránsito para emitir un nuevo programa del Defensor del Pueblo de Morón. Hasta entonces nos despedimos deseándoles una feliz semana de encuentro, de trabajo, de encuentro con la familia. ¿Algo más quería decir? Simplemente que seguiremos preguntando dónde está Santiago Maldonado. Y con esa pregunta nos despedimos hasta la semana que viene.